Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición el contar nuevamente con su atención. Queremos iniciar inmediatamente dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por sus misericordias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más pregonar tu evangelio a través de tu Espíritu, Señor Jesucristo. Gracias te damos por tus misericordias, Señor Jesús, que has derramado cada día por nosotros, Señor Jesús, por el cuidado que has tomado siempre, Señor Jesús, por las personas que están en las cárceles, las personas que están padeciendo enfermedades en los hospitales, por las personas que están pasando situaciones difíciles, Señor, de toda índole. Señor, por todos aquellos que están clamando, Señor Jesús, justicia, por aquellas personas también, Señor, que están pasando situaciones difíciles, Señor Padre, en todos los lugares más recónditos del planeta, Señor Jesús. Y también te rogamos, Señor Jesús, que no nos dejes, Señor, no nos desampares y que cada día, Señor Jesucristo, tus bendiciones, Señor, estén con cada uno de nosotros, Señor, y que estemos nosotros siempre, Señor, estando firmes en tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Alabado sea siempre tu nombre. Amén. Amados hermanos, como siempre lo hacemos, oramos al Señor Jesucristo y a través de su Espíritu nos permite hablar ahora sobre un nuevo mensaje. El mensaje que el Señor ha puesto para el día de hoy es leche o alimento sólido. Leche o alimento sólido. Iniciamos, amados hermanos. Iremos a Hebreos capítulo 5, versículo 1 y a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En el libro de Hebreos, vemos que el autor estaba preocupado por el estado de crecimiento espiritual de los cristianos de aquella época. Algo no permitía que fuesen adelante en la fe. Por eso les advirtió que dejasen de lado la palabra del comienzo, los principios elementales. Esto significa dejar el estado de la fundación, el estado de leche, el estado de niño y crecer. En la construcción de una casa, nadie echa el fundamento 2 veces. Eso sería imposible. Una vez que el fundamento es puesto, se da inicio a la construcción hasta concluirla. Los cristianos hebreos, infelizmente, se detuvieron en el tiempo y fueron comparados a niños. ¿A qué adulto le gustaría ser considerado como un niño? A nadie. Sin embargo, muchas veces la Biblia nos llama así. A veces el Señor quiere hablar palabras más consistentes con nosotros, pero Él siente que no puede hacerlo. ¿Será que ellos podrán digerirlas? Por el registro de Hebreos, aquellos cristianos fueron considerados infantiles porque eran tardíos en oír las palabras del Señor. Si comparamos al escritor de este libro con un profesor de matemática, podemos decir que cuando debía enseñar ecuaciones a sus alumnos, tenía que volver a las tablas de multiplicar, a nociones elementales de matemáticas. Esta no es una situación normal. Y esto es lo que sucede con muchos cristianos hoy. Debemos oír la palabra de Dios con fe, creyendo en ella
y tomándola como el alimento que nos hará crecer y madurar. Cuando hablamos de leche o alimento sólido, iremos también a Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 13. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El autor de Hebreos fue despertado por el hecho de que los destinatarios de su carta estaban vacilando en la vida cristiana. Ellos estaban peregrinando en su mente, indagando si debían proseguir o retroceder. En aquel exacto momento fue escrito este libro para animarlos a proseguir. A pesar que conocían la palabra hace tanto tiempo, ellos aún no estaban maduros en ella. Eran como niños. Buscaban la palabra de Dios como un mero conocimiento y no como un sólido alimento espiritual. Por eso se quedaron espiritualmente infantiles y sin fuerza para proseguir. Ellos debieron darse cuenta que, para vivir y crecer, necesitaban de la palabra de Dios como comida. Amados hermanos, que esto nos sirva de advertencia. Nosotros, los hijos de Dios, frecuentemente participamos de reuniones cristianas, de conferencias. Oímos CDs o oímos cassettes. Asistimos a videos a través de la televisión o a través de una computadora con mensajes bíblicos. Pero puede ser que nuestra expectativa sea la de oír una palabra elocuente, incluso electrizante, para aumentar nuestro conocimiento bíblico y satisfacer nuestro propio deseo. A veces la palabra que oímos en las reuniones de la iglesia puede que no sean tan hermosa a nuestros oídos por tratarse de una exhortación, advertencia, reprensión, o por el hecho de que la persona que está hablando no sea suficientemente elocuente. Si al oír la palabra la tomamos con fe, ciertamente tocaremos al propio Dios en Cristo como vida, y esta vida crecerá en nosotros. El objetivo de la Biblia no es nuestro conocimiento o comprensión mental. Ella es totalmente para nuestra alimentación y percepción espiritual. Que el Señor nos guarde, amados hermanos, de ser egocéntricos, buscando hermosos mensajes, de acuerdo con nuestros conceptos, sin entender lo que Cristo Jesús desea con relación al cumplimiento de su propósito. Como suministro de vida, crecidos y maduros. Una de las principales funciones de la Biblia es suplir con la vida divina a los que creen en el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
La palabra no nos da una simple información acerca de las cosas espirituales, para que entendamos y cumplamos la voluntad de Dios por nosotros mismos, sino que tiene la función de alimentarnos con la vida de una persona maravillosa, de Jesucristo. Generalmente somos tentados a tomar la palabra de Dios como un manual de conducta, moralidad y ética. Pero lo que realmente necesitamos es ser suplidos con otra vida, la vida divina. El secreto está en esta vida. El día en que creímos en Jesucristo, recibimos la vida divina, increada, eterna, que nos habilita a estar en Él, para que disfrutemos todo lo que Él es, tiene e hizo. Por un lado, al creer, fuimos introducidos en Cristo y Él en nosotros. Por otro, es nuestra responsabilidad tomarla constantemente como el pan de vida, el verdadero alimento espiritual para que esta vida crezca en nosotros. Y la realidad que está en Cristo pueda poco a poco ser transferida a nosotros y llegue a ser nuestra realidad. Con la vida de Dios creciendo en nosotros, de esa forma seremos fortalecidos para proseguir hasta la plena madurez. Debemos tomar la palabra de Dios como nuestro alimento diario y vivir por ella. Así seremos espiritualmente adultos y al final calificados para heredar todas las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Cuando nosotros sabemos que estamos en el periodo de conocer la palabra, tenemos que avanzar. Y tiene sus bases para poder avanzar. Y las bases son: la vida cristiana depende de la fe. La vida cristiana no es simple ni fácil. Los evangelistas, cuando anuncian el evangelio, tratan de mostrar la situación de la humanidad caída en el pecado para después presentar las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Pero después que los cristianos reciben la nueva vida, siendo hechos hijos de Dios, lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Continuamos con las dificultades. Son tantas que muchos están desistiendo. Algunos se quedan intentando encontrar un lugar que satisfaga sus preferencias. Otros se cansan de buscar y se quedan en casa. Y otros, los que quedan tan desorientados por las pruebas, que no quieren ni oír hablar de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la vida de algunos no cambia? Puede que usted trate cierta situación hoy día, pero después de transcurrido algún tiempo, vuelve como al principio. Muchos cristianos piensan que pueden solucionar todas las cosas con una especie de varita mágica. ¿Tienes algún problema? Bien, vamos a orar, que el problema se va a solucionar. Sí, el problema puede solucionarse, pero si vuelve, ¿qué va a hacer? ¿Ora de nuevo? Pero esta vez la oración no funciona. Entonces trata de cambiar la fórmula y así sigue en ese va y viene esperando un milagro
que casi siempre lleva a las personas a la frustración espiritual. Es necesario avanzar en nuestra experiencia espiritual para que no apoyemos nuestra fe en cosas externas, las cuales no nos darán sustentación en el momento de la prueba. Podemos verlo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, y en 1 de Pedro, capítulo 6, versículo 9. Los cristianos que viven en el alma no crecen en la fe. Veamos la experiencia de los israelitas. Ellos vieron milagros durante 40 años. Mientras caían las 10 plagas sobre Egipto, sus casas permanecieron a salvo en la tierra de Gosén. Ellos vieron abrirse el mar Rojo y al ejército de Faraón sucumbir, pasando en seco sus familias. Una columna de nube permanecía durante el día sobre el tabernáculo y de noche esta era sustituida por una de fuego. Cuando tenían que andar, la columna subía para indicarles la dirección que tenían que seguir. Cuando tuvieron sed, Moisés hirió la roca y el agua salió para saciarlos. En fin, todos los días veían por lo menos un milagro, pues el maná caía de los cielos todas las mañanas. Podemos ver el Salmo 105, versículo 23 al 45. Sin embargo, aún así, cuando algo no salía como los israelitas esperaban, ellos comenzaban a murmurar y actuaban como si Dios no existiese. En algunos días de pruebas, incluso horas o quién sabe minutos, parece que se convertían en ateos o adoradores de ídolos. Salmo 106, versículo del 6 al 33. Tal postura muestra que los israelitas vivían por sus emociones y preferencias, es decir, en la esfera del alma. Por eso, aún eran niños en la fe. Ellos necesitaban avanzar hacia las cosas mejores de la salvación, hasta entrar en la buena tierra, pues allí estaba la promesa de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Las mejores cosas de la salvación. Este es el escenario al que el escritor de Hebreos se refería. Los cristianos deben salir del estado inicial para crecer en la fe. En verdad, Dios le había prometido a los israelitas la entrada y el disfrute en la buena tierra de Canaán. El desierto y sus dificultades solo probaron si ellos habían creído en sus palabras. Por 40 años, ellos habían visto milagros, como lo dijimos anteriormente, pero aún eran niños en la fe. Cualquier dificultad los hacía cambiar de opinión, murmurar e incluso blasfemar. Por eso es necesario que veamos las cosas mejores que pertenecen a la salvación. La salida de Egipto se refiere a la salvación de nuestro espíritu, pero pasar por el desierto implica la salvación de nuestra alma. Si permanecemos en nuestras opiniones y preferencias, moriremos en el desierto como toda aquella generación. Pero si avanzamos hacia la buena tierra que representa el reino, el reposo será eterno. Creceremos, amados hermanos. La leche se refiere a las cosas iniciales de la salvación, referentes a la redención de Cristo.
que nos salva de todas las cosas negativas y nos hace una nueva creación mediante la regeneración de nuestro espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Pero ahora debemos avanzar para que nuestra alma sea transformada y salva. Por eso necesitamos del alimento sólido, que es la palabra de justicia. Para salvar nuestro espíritu, solo tenemos que arrepentirnos y confesar una sola vez para siempre. Pero para que nuestra alma pueda ser salva, es necesario que seamos juzgados en nuestros actos en todo momento. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Si permanecemos en nuestra mente considerando esto y aquello, mirando los milagros y esas cosas, nuestra fe no crecerá. Pero si tomamos la palabra de Dios en nuestro espíritu, negándonos a nosotros mismos por medio de tomar la cruz de Cristo, ciertamente estaremos siguiendo al Señor y creceremos en vida. Juan capítulo 6, versículo 63, Mateo 16, versículo 24-25. Seamos entonces como Caleb y Josué, que creyeron en las promesas de Dios con un espíritu diferente, no dándole atención a las circunstancias externas, sino confiando en las promesas de Dios. Lo podemos ver en Números, capítulo 14, versículo 30. No apoye su fe en milagros, sino en la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 37 y 38. Nosotros podemos ver, amados hermanos, a través de la palabra de Dios, la misericordia de Dios para que nosotros podamos crecer, para que podamos ver más allá de, para que el Señor nos pueda revelar más de los misterios de su bendita palabra, que serán revelados a través de su Santo Espíritu. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos pasar al otro lado para avanzar. Si estamos en un lugar, pasar al otro lado, avanzar. Y a través de la Biblia lo vamos a ver. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 28. Y veremos, según la palabra nos dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Habla sobre la experiencia de Jesucristo. Cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. El Evangelio de Mateo nos presenta una secuencia de hechos muy significativa y muy reveladora. El nacimiento del Señor Jesús, la venida de su precursor, su bautismo, su unción y su prueba son episodios que constituyen la base de su ministerio real. Desde entonces tenemos 3 aspectos importantísimos: la separación de los discípulos y la transferencia al monte, la enseñanza del Rey Jesucristo para que los ciudadanos del reino cambiasen de naturaleza, y el servir en el reino a fin de que pudiesen crecer y ser perfeccionados.
Al concluir su famoso sermón del monte, el Señor Jesús una vez más se vio cercado por una multitud que estaba maravillado de su doctrina. Mateo capítulo 7, versículo 28. Así, el Señor que estaba al comienzo, solamente con sus discípulos en el monte, Mateo capítulo 5, versículo 1, descendió de allá para probar la manera como ellos recibirían su palabra. Lamentablemente, la mayoría la vio solo como doctrina o mero conocimiento. A la verdad, esa es la característica de la multitud. Le gusta escuchar mensajes, pero no los aplica. Es decir, no los pone en práctica. Por eso el Señor viene a probarnos. El precio para ser un discípulo. En el capítulo 8 de Mateo vemos un nuevo escalón en la experiencia de los discípulos. Después de transmitirles la necesidad de cambiar su naturaleza y servicio, el Señor los llevó de regreso a la orilla del mar. Allí Él encontró 4 situaciones: la lepra de una persona común, la parálisis del criado de un centurión, la fiebre de la suegra de Pedro y los muchos endemoniados y enfermos. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 17. El resultado del pasar del Señor Jesús por ahí, por la sanidad de estos enfermos, y por eso mucha gente se juntó a Él una vez más, en realidad parece que el Señor Jesucristo no confiaba en las multitudes. Después ordenó que pasasen al otro lado del mar. Esto hubiera sido algo más sencillo si no hubiesen habido 2 situaciones levantadas inmediatamente por los escribas y por uno de sus discípulos. La primera lo llevó a decir que él no tenía dónde reclinar su cabeza, mientras que en la segunda habló a un discípulo para que lo siguiera en vez de dejarlo ir a sepultar a su padre, diciéndole que dejara eso para que los muertos lo hicieran. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Veamos que ser un discípulo implica un alto precio que pagar. ¿Quién está dispuesto a perder las garantías de una vida próspera, así como dejar de cumplir formalidades y compromisos familiares para seguir al Señor? La barca y la posesión de la tierra. En Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24, nos dice la palabra: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La multitud se quedó en la orilla, mientras que solamente los discípulos entraron en la barca. Son pocos los que realmente están dispuestos a enfrentar las olas y los vientos. En realidad, esta barca representa a la iglesia. La barca está en el mar, pero no forma parte de él. El Señor está descansando en la barca. La barca es el único lugar de la Biblia donde el Señor reposa. El Salmo 132 indica, por el Espíritu, que el Señor ha elegido a Sión, que la quiso por habitación para sí, que es para siempre el lugar de su reposo. Sión está en Jerusalén, en cuya base fue edificado el tabernáculo de Dios, el templo que representa la iglesia. Así podemos comprender que aunque la gran multitud había recibido algo del Señor, ella no satisfacía sus expectativas. Solamente cuando es producido un grupo de personas que está dispuesto a pagar el precio para estar en la barca con el Señor, es que Él tiene su reposo.
A partir de ahí, el Señor tiene como tomar posesión de la tierra usurpada por su enemigo. Del otro lado, había 2 endemoniados gadarenos que impedían el paso a todos. Sin embargo, ahora el Señor no está más solo. Él había ganado para sí mismo a los que realmente estaban dispuestos a estar con Él en la misma barca. Había escogido de en medio de la multitud a los que creían en Él y le seguían. Sin duda, el Señor podía hacerlo solo. Sin embargo, Él desea producir un complemento que le sirva de base para tomar toda la tierra de vuelta para Dios. Podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Mateo capítulo 4, versículo del 8 a 10. Mateo capítulo 6, versículo del 9 y 10. Y ellos le han vencido. Para llegar a donde estaban los endemoniados gadarenos, el Señor Jesús pasó primeramente por la orilla del mar, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando a todos los que encontraron. Mateo 4. Enseguida subió al monte y habló palabras íntimas a un grupo de personas. Mateo capítulo 5, versículo 7. Al final de su conferencia en el monte, nuevamente se le juntó una multitud. Luego el Señor descendió de allí y vino a los enfermos para sanarlos. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 17. Finalmente, cuando mucha gente se reunió con él, decidió pasar al otro lado entrando en una barca. En ese punto, solamente sus discípulos le siguieron en medio de la tempestad en el mar. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 27. Entonces, en aquel camino donde nadie podía pasar, ocurrió que no solo el Señor liberó a los 2 endemoniados, sino que uno de ellos fue a anunciar en Decápolis todo lo que había sucedido. Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 29. Aleluya. Que el Señor también nos sane, transforme nuestra naturaleza y nos lleve con Él para tomar posesión de la tierra. Sin duda, tenemos que pasar al otro lado. Para eso solo hay un camino: entrar en la barca. Es el único. La orilla acogió a una multitud de creyentes que de alguna manera conoció al Señor, pero que aún no tenía fuerzas para seguirlo. Estar en la barca implica dejar la seguridad de la tierra firme para enfrentar las olas y los vientos. Sin embargo, lo más importante es que el Señor Jesucristo está en la barca. Hay una sola barca, hay una sola iglesia, un solo testimonio. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. Por eso, el enemigo tiene que salir de delante de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. Nosotros podemos ver también otro ejemplo en la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia. Durante una conversación íntima con Jehová en el monte Sinaí, Moisés le pidió: te ruego que me muestres ahora tu camino. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Dios le prometió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Un poco más tarde, Moisés repitió: te ruego que me muestres tu gloria.
en el versículo 18 de Éxodo 33. Dios respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Pero añadió: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios completó: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, mas no se verá mi rostro. En contraste con ello, el Nuevo Testamento nos revela de la gloria de Dios en Cristo. Como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 14, vimos su gloria. Y en el versículo 18 del mismo Juan capítulo 1 dice: se halla el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En el monte de la transfiguración se nos dice que los discípulos vieron la gloria de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 32, es decir, la gloria del Mesías y la del Hijo amado del Padre. Jesús alentó a sus discípulos antes de dejarlos: vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. En el momento de la resurrección, hablaba Jesús, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús alentó a sus discípulos antes de dejarlos. Y nos dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Jesús les estaba hablando que habría una resurrección, y eso ocurrió al momento de Él resucitar. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Juan capítulo 16, versículo 22. Conducidos por el Espíritu, en los evangelios podemos ver a Jesús ir de un lugar a otro, terminar en el Calvario y cumplir la obra de la cruz. Podemos verlo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nada puede alegrar más a nuestro corazón que descubrir a nuestro Señor Jesucristo a través de su hermosa palabra. Cuando Jesús les abría las escrituras a los discípulos que iban a Emaús, sus corazones ardían mientras les hablaba en el camino. Lucas capítulo 24, versículo 32. Pero llegará el día en que ya no veremos como ahora, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara y conoceremos tal como fuimos conocidos. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4 nos dice: sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4 nos dice nuestro Señor Jesucristo: sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y para finalizar, amados hermanos, finalizaremos en el Salmo
17, versículo 15. Salmo capítulo 17, versículo 15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados hermanos, que ese sea nuestro sentir de seguir adelante, peleando la buena batalla y creciendo y madurando en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, que Dios los tenga en sanidad, a ustedes y a cada miembro de su familia. Gracias por estar en este nuevo mensaje, y si Dios así lo permite, estaremos orando para estar juntos en el próximo mensaje. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén.